olfato. El olfato es importantísimo porque es un sentido que tenemos olvidado. A través del tacto con el masaje sanamos. A través del sentido de hablar, el sentido de emitir, cosa que involucra la garganta, hacemos terapia. Le contamos al terapeuta nuestros problemas. A través del oído oímos esos consejos sanadores y también oímos la música para meditar. A través del gusto se ha sanado más de una depresión. Cuando estamos llorando por una pérdida y un cuadrito de chocolate nos levanta las endorfinas y el olfato lo olvidamos. Es un sentido absolutamente sanador. No solo a través de los aromas terapéuticos, sino que hay aromas que nos conectan con los momentos de felicidad. ¿Quién nos recuerda la torta que se hacía en casa en Navidad? Por cierto, la Navidad a mí me huele a mandarina, me huele a pino, me huele a canela, me huele a cosa nueva y a estreno, me huele a jengibre. Pero yo no los voy a aburrir hablando del sentido del olfato cuando tengo aquí a un especialista, aromaterapeuta. Pero lo más impresionante es que él es empresario exitoso y trabaja con jabones que huelen, con esos aromas. Bienvenido, Vladimir Cubal. Gracias, Andrea. Otra vez aquí, maravilloso. Un gusto de poder aportar algo más a nuestra audiencia. Estuvo por aquí Julio Iglesias y yo le conté de cómo nos homenajeaste a las Misses, pero todo el planeta vio como tú homenajeaste a las Misses. Y quiero hacer una honra contigo porque nació de tu capacidad, de tu emprendimiento, homenajearlas a ellas como si fueran unas reinas, como las reinas que son, seleccionar para ellas un aroma. Y yo creo que no te he dado suficientemente y públicamente las gracias. Gracias, Vlad. Bueno, la verdad es que yo también estoy muy agradecido porque fue un gran placer poder conocerlas a todas ellas en persona antes de saber quién iba a ser la Miss Venezuela y poderlas agasajar con lo que yo humildemente puedo hacer, que son mis jabones y mis esencias. Chicos, nos tomamos fotos con la Miss. ¡Ay! Con la que ganó. Ah, pues sí. Bueno, hecho la presentación, el olfato es importante, Vlad. Bueno, yo tengo que empezar explicándole a la audiencia que ya en otros programas hemos hablado sobre el tema de las aromas y cómo influyen en los comportamientos humanos. Pero eso pasa porque las esencias están hechas de moléculas y esas moléculas, al estar esparcidas en el ambiente, entran en nuestra pituitaria nasal y se convierten en un estímulo que va al cerebro y da diferentes reacciones. Hay memoria olfativa, la gente recuerda, tiene cosas asociadas a un olor. Eso es muy importante porque resulta ser que la memoria olfativa es una de las más persistentes. O sea, uno puede de repente, un pequeño aroma que te cruce por delante, tú puedes recordar y llevarte en un viaje del tiempo a nuestra infancia y acordarte de las galletas que hacía tu mamá o del ambiente que había en determinado sitio donde tú estuviste compartiendo y fuiste feliz. Esa memoria olfativa es una de las más persistentes que existe. Te voy a contar algo de mi vida privada, pero no se lo digas a nadie. En estos días me encontré con alguien que llevaba el perfume de uno de mis ex. ¡Ay, Dios! Aquello me removió. ¿Y eso? ¿Podemos asociar un perfume a una persona? Sí, definitivamente yo también lo he vivido. A mí me pasó, una ex que yo tuve usaba un cierto perfume y cuando yo estaba en pleno despecho me pasaba alguien por el metro y yo decía, ¡ah, Dios! Y eso me llevaba atrás y bueno, por supuesto me entraba el guayabo. Pero sí es posible, precisamente por esa persistencia de la memoria olfativa. Estamos hablando de aromas terapéuticos y ya vamos a entrar en cómo sanamos, pero por oposición, el aroma de una comida en mal estado nos puede llevar a la salud de no me como esto, es decir, puede haber algo de defensa allí con respecto a ciertos olores. ¿Hay gente que tiene fobia de determinado olor? Todas las anteriores. Tú, igual que hay una memoria olfativa que te puede dar buenos recuerdos, hay una memoria olfativa que cuando tú has olido algo que no es agradable, puedes conectar con memorias de cosas que detestas y odias. Y yo he oído hasta casos de gente que hasta dolor de cabeza le da determinado aroma por el recuerdo que le produce. Y hay aromas que son tan fuertes o tan... cada organismo es diferente. Puede pasar que ese aroma influya en ti y lo que hace es una reacción adversa y tú lo detestas y puede generar eso, dolor de cabeza, sentirte mareado,
eso puede pasar. Así de fuerte es la memoria olfativa y nuestro sentido del olfato con respecto a lo que desencadena cerebralmente. Ya vamos a hablar exactamente de lo que significa cada aroma, vamos a hablar del pino, pero tú eres un empresario exitoso que está cerrando un año de apostar en Venezuela, de creer en Venezuela, de sacar tus productos en Venezuela. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué producto nos tienes que ofrecer? ¿Qué vas a seguir haciendo el año que viene? ¿Sigues con tu línea de jabones? Sigo con la línea de jabones y todo esto que hemos estado hablando en diferentes programas y en es aplicable a lo que yo trabajo, que es la línea de jabones. ¿Qué es un jabón? Un jabón es una cosa que tú puedes utilizar para bañarte, pero ese jabón desprende esas moléculas de las que hemos estado hablando y esas moléculas son las que desencadenan esas reacciones. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo las esencias que puedo conseguir o de las que yo mismo puedo hacer y se las incluyo a la fórmula de jabón que una vez solidificado, ya al ser usado en tu ducha tibia o cuando te estés bañando, hace que esas moléculas empiezan a polular por el ambiente y te genere esa sensación o de confort o de tranquilidad o de felicidad o de incluso algunas zonas afrodisíacas de esas esencias. Él es muy humilde y muy modesto, pero yo quiero contarles que desde su empresa Jabones Verde Claro me preparó mis recuerditos de Navidad y yo pude obsequiar a todos mis allegados con un pequeño jabón energético para bañarse y quitarse las malas vibras, y te digo, a todo el mundo le encantó. Gracias. Bueno, ese jabón estaba hecho con esencia de durazno, y el durazno es una esencia que trae felicidad. Las moléculas o la composición de moléculas que tiene esa esencia hacen que uno se sienta feliz. Hablemos del pino, que es muy importante, porque el pino en Navidad es muy importante, todas las casas huelen a pino. Tenemos una gran gama de aromas asociados con la Navidad. La Navidad es una época feliz, en la mayoría de los casos, no podemos generalizar, pero en la mayoría de los casos es una época feliz. ¿O debería feliz. serlo? Debería de serlo. Okay. Y todos esos aromas que están incluidos en la Navidad por una tradición o por otra, son los que nos llevan a tener esa gama de aromas que asociamos siempre con la Navidad. Una de ellas es el pino. Y el pino, pues bien sea el canadiense cuando lo hay, o bien sea el abeto, todos son plantas que derivan de la parte que tienen resina. Y esa resina tiene esa posibilidad de expandirse en el ambiente con las moléculas y generan esos aromas. Pero el pino particularmente tiene la facultad de generar un ambiente muy confortable alrededor. Y para mí, personalmente, el aroma de pino, bien sea abeto o sea pino canadiense balsámico, generan ese ambiente de confort, de tranquilidad, de felicidad en una casa cuando uno lo tiene. Y como nos ven desde el extranjero, nosotros tenemos una variedad de pino caribe se llama, que no es como para ponerle bolitas porque sus hojas son como muy sensibles, pero sí es muy fragante y muy aromático. Yo estudié en la Simón Bolívar, donde hay un bosque de pinos naturales y luego resembrado, y de verdad que en las noches, en los momentos en que yo tenía clase hasta muy tarde, porque estudiamos arquitectura y nos quedábamos hasta muy tarde allí, ese aroma de pino era totalmente sanador. Ahora, el pino, como el eucaliptus, dicen los celtas, son árboles egoístas. Te cuento, debajo del pino no crece nada, porque la propia resina que emana de las hojas mata la grama. De esas mismas briznas que van saliendo están llenas de resina, obviamente, y eso hace como una especie de alfombra que no permite que otras planticas puedan crecer, y si crecen son muy persistentes, ¿no? Pero es para que las piñas que caen, las semillas que caen del pino sí crezcan, es decir, el pino se abre su propio espacio. Aunque el pino tiene la particularidad de que sus piñas son, digamos, están hechas para que cuando la piña se abre, la pequeña brizna de semilla tiene como una especie de alita que sale volando, y entonces tratan de correr lo más posible. O sea que además de abrir su propio espacio son conquistadores. Exactamente. Ay, sí. Pero eso suena mucho a joven galán de mucha fama, ¿no? Digo yo, a lo mejor el pino es un joven galán. Bueno, es que justamente las piñas están hechas y diseñadas, la naturaleza es muy sabia, diseñadas de tal manera de que se abran y suelten las pequeñas briznas que tienen, son una semilla junto con una alita, y esa alita es la que sale volando y se separa después del pino madre. Ahora, además del éxito de tu empresa en Jabones Verde Claro, Vladi, ¿qué otros aromas son
fuertemente terapéuticos. Hay muchísimos de ellos, como Tú digo, has hablado de la lavanda como calmante, por ejemplo. sí, pero justamente, o sea, dentro de la aromaterapia hay varias diferentes reacciones. Una es energizar, otra es tranquilizar, el opuesto, otra es calmar la mente, otra es afrodisíaca. Y hay diferentes reacciones de esas moléculas y de esos diferentes aromas. ¿Hay alguna que quite el desánimo y prenda las pilas? Porque yo siento que en Navidad la gente como que baja, ¿sí? Y después no sabe cómo salir de aquella laguna donde se metió. Todas las combinaciones que uno pueda hacer con canela, la canela es un aroma energizante y la canela genera ese ponerte las pilas, pues, o sea, esas moléculas inspiran al cerebro o hacen que el cerebro se dispare y como que te energice. Es un aroma energizante. Y todas las combinaciones con canela tienen ese mismo efecto. Fíjate que hablamos de los aromas de la Navidad y jengibre viene de la cocina, mandarina viene de la cocina, canela viene de la cocina, pero el pino no. El pino no, el pino lo que pasa es que tiene su tradición, volviendo otra vez atrás al pino, yo iba a hacer la connotación que viene de los países nórdicos. La idea de poner un pino de Navidad es porque en los países nórdicos, cuando todo está blanco y todas las otras plantas mueren, el pino es el único que persiste verde. Y los celtas llevaban un pino al centro de su casa y lo tenían como ofrenda o como reconocimiento a esas plantas que no morían, en espera de la primavera. De ahí nació la idea de irle poniendo posteriormente velitas. Estoy como acelerando ese proceso de evolución del pino, pero de ahí se empezó a generar y le guindaban las cosas que tenían a mano, las mismas piñas, y lo iban adornando. Cítricos inclusive, y que cítricos, son las primeras bolitas de Navidad son naranjas y mandarinas guindadas, por eso quizás la mandarina está tan asociada al espíritu de la Navidad. De ahí pasaron a ponerle velitas, claro, muy supervisado para que no se quemaran, porque si no se quemaban todos dentro de la casa, y de ahí pasó a que nuestra tradición moderna, en donde sustituimos velitas por luces, y el árbol pues termina siendo el foco de atención en una esquina de nuestra sala que nos recuerda toda esa tradición. En las dos tradiciones nórdicas, tanto en el Halloween como en el árbol, hay una vela puesta allí. El objeto de la calabaza, del Halloween y taladrar la calabaza, sí, es poner una vela dentro para usarlo como lámpara, para que las ánimas encuentren su camino, etcétera, etcétera. Y el objeto de ponerle velas al pino y luces al pino, claro, estamos hablando de una época que no había corriente eléctrica, era guiar a los peregrinos a la casa, es decir, aquí vas a encontrar refugio. Y luego llevarse el pino adentro, porque una vez que te encontraste el refugio, la naturaleza está metida dentro de nosotros. Entonces son cosas ancestrales, como el aroma. Bueno, hay tradiciones, hay incluso una leyenda que yo leí una vez con respecto al pino, y ya más pegado a la tradición cristiana del niño Jesús, etcétera, etcétera, que decía que había un pobre pino que estaba al lado del pesebre y que quiso ofrendar al niño Dios y no sabía qué hacer, y tanto fue su deseo que se posó una pequeña estrella encima del pino y eso hizo que se llenara de luces, y así fue que alumbró al niño Jesús. Este año Papa Francisco, muy ecuménico como él ha dicho que debe ser, que se tome de cada cosa, porque sabes que hay corrientes religiosas dentro del cristianismo extremadamente fanáticas a lo mejor, o apegadas quizás a sus tradiciones, que niegan el pino, es pesebre y no es pino, porque el pino, y este año Papa Francisco decidió poner ambas cosas, ya desde Benedicto estaban poniendo ambas cosas, un poco reconociendo cómo otros pueblos también celebran la Navidad. Para terminar, Ladi, ¿qué es para ti la Navidad? Para mí la Navidad es familia, o sea, hay mucha gente que le gusta viajar, irse a la playa, pero para mí es hogar. Hogar, el cocinar juntos, bien sea desde las hallacas hasta las galletas, y compartir. Es el tiempo en donde uno se reencuentra con los amigos, porque el resto del año uno vive corriendo y en carrera. Me estás preguntando qué es para mí es eso, justamente esa época del año donde uno tiene como un espacio para poder dedicar con más calidad de vida a los seres que tiene uno alrededor. Por eso, para mí, la parte de hogar, cuando hablamos de aromas, se me va hacia esa parte, la canela, el jengibre, la mandarina, todos esos son aromas que se confabulan para cuando uno está en ese compartir y se logra esa unión familiar y de amistades que dentro del resto del año no existen, porque uno vive en esta carrera loca que es la vida, ¿no? Vladi, me queda agradecerte muchísimo por habernos ayudado todo este año.